Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule. Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día. Comenzamos. No le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vean, así me ama el Señor. Señoras y señores, chiquitos. Ay, no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vean, así me ama el Señor. 2, 3, 4. Gracias por acompañarnos. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios. Con mucha alegría y con mucho optimismo porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Traisteni. Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga. Ándele pues, hombre, mira nada más lo que son las cosas. Es que acá la computadora está como que quiere y como que no quiere. Oye, es martes ya, hombre, pues tiene que trabajar acá. Ah, ¿es miércoles? ¿En serio? ¿Neta? O sea, fíjate, ya es miércoles. ¿Cómo? No puede ser. ¿Cómo puede ser eso? De veras. Yo pensé que era martes. No sé por qué pensé que era martes, ¿verdad? Pero mira nada más lo que son las cosas. Válgame Dios Todopoderoso. Ah, pues con razón. Ay, Dios mío santo. Con razón acá no funciona esto. Ay, Dios mío. Es que mira, bueno, vámonos. Déjame ver. La palabra ambón significa borde o lugar elevado. Viene del griego. El ambón es una especie de púlpito fijo desde el que se proclama la palabra de Dios. El ambón debe estar dentro de lo que es el presbiterio. El presbiterio es la superficie elevada dentro de un templo, por encima del piso donde están las bancas donde se sientan los fieles. Dentro de esta misma área de piso elevado llamado presbiterio también está el altar. Los laicos solamente podrán subir hacia donde está el ambón para proclamar la palabra de Dios. Ande, pues no. ¡Ah, qué cosas! Se atora la computadora, voy a creer, hombre. Ya son las 6 de la mañana con 7 minutos, hora de California. 6 de la mañana con 7 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, hora del centro de México. Aquí con algunas dificultades técnicas, ¿verdad? Pero aquí andamos al pie del cañón. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, hora de Nueva York y de la Florida y de otras partes de la Unión Americana. Es que de repente cuando la computadora se pone sus moños, pues ahí qué haces, ¿verdad? Ni modo de darle unos zapes o algo así para que se... Ni modo de darle café. Ni modo de darle café a la computadora, pues no se puede, ¿verdad? Mira, bueno, entre que son peras y son manzanas, a ver si se acomoda acá las cuestiones técnicas. Déjame decirte que algunas de las noticias, pues un tanto pues lamentables y todo eso. Fíjate que no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, ya ahorita pues con lo de las vacunas y todo, no sé en Estados Unidos, ¿alguno de ustedes tiene el dato, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Cuántos sacerdotes han fallecido por cuestiones del virus? ¿Alguno de ustedes sabe? Acá en México, fíjate que sí tenemos ahí nosotros la cifra. Y dice que suman 220 sacerdotes y 5 obispos fallecidos por cuestiones del virus.
Dice, al menos 220 sacerdotes, al menos. Y es que se dice al menos porque, pues, sí han fallecido algunos sacerdotes, no precisamente del virus, sino tenían otro tipo de enfermedades. Llegó el virus y con eso hizo que se adelantaran más rápido. Por ahí hay varios casos. Y sí, dentro de lo que vendría a ser los casos lamentables es que llegó el virus y eso fue lo que pues los sacudió y todo. Son 220 de acuerdo al más reciente informe del Centro Multimedia difundido el 11 de mayo. O sea, ayer. Hoy es día... Sí, dice Gustavo que hoy es día miércoles y yo pensé que era martes. Bueno, fue difundido... Pues sí, me tengo que despertar. Dice, también han muerto a causa del nuevo coronavirus 8 religiosas, 6 religiosos y 12 diáconos. Entonces agrégale 220 sacerdotes, 5 obispos, diáconos 12, 6 religiosos y 8 religiosas. En total el número de obispos infectados en el país se mantiene en 24, con 19 que tuvieron un progreso favorable y se recuperaron de la enfermedad. Además, 5 obispos han compartido públicamente que recibieron la vacuna. La diócesis más golpeada por las muertes de sacerdotes ha sido la Arquidiócesis de Guadalajara, con 24 fallecidos. Le sigue la Arquidiócesis de México, con 21 sacerdotes y uno de sus obispos auxiliares. Según el último reporte, el aumento de fallecidos con respecto a su informe anterior fue 4 sacerdotes y un religioso. También se registró la muerte de un diácono. En el caso de los obispos y religiosas no hubo casos nuevos de muerte. El descenso de casos dentro de la iglesia y las cifras registradas por el gobierno, dio lugar a celebraciones con aforos limitados, pero de progresiva apertura en templos. Y si bien ningún obispo ha manifestado sobre el fin de la dispensa de asistir a las misas dominicales, el arzobispo de Guadalajara hizo un llamado a los fieles a volver a participar de forma presencial, porque pues ya se le está dando, pero como que no hay mucha participación. Bueno, señoras y señores, miren, más de 200 sacerdotes. Muy bien. Ya hace unos días, 220. Les pregunté cuánto tiempo se lleva para que se forme y se consagre un sacerdote. ¿Cuánto tiempo? Ahí se lo dejo. Tenemos que ir a pausa. Así que, como dijo el gringo, don't go away. Ya regresamos. El lambón. Renuévate y reconoce el privilegio del nuevo día. En breve regresamos con el Padre Modesto Lule. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. La palabra amén viene del hebreo y significa así sea, en verdad, bien, seguro o firme. Es una aclamación bíblica y judía originalmente con que se expresa la adhesión del creyente al misterio o verdad que se le proponía, como se anota en algunos de los salmos. La palabra amén es parte de la oración. En el Nuevo Testamento, esta palabra es colocada en labios de Jesús como refuerzo a su palabra, solamente en algunos textos. Es una palabra que va relacionada con los misterios divinos. En este caso, es una palabra que forma parte de una oración.
Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Bueno, criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas. Les hice una pregunta que ya se las había hecho hace algunos días y es de cuánto tiempo más o menos se lleva para la formación de un sacerdote. Antes del santoral, pues déjenme nada más decirles que no es solamente, yo no les pregunté cuántos años son de estudio de filosofía y teología, que pareciera ser que es la respuesta que me está dando la mayoría. La mayoría así como que se enfocan entre 7 años u 8 años. Esos son de los estudios regulares de ordinarios de filosofía y teología. Pero la formación abarca entre los 10 años o los 11 o los 12 años. Para ser sacerdote se necesitan unos 10 años de formación. Ciertamente son 3 años de filosofía, dependiendo también la comunidad, y después son 4 años de teología. Ahí estamos hablando de 7 años. Pero agrégale, por ejemplo, en los seminarios seculares, agrégale el propedéutico, 1 año creo es, no recuerdo muy bien porque es otro tiempo se llama uno propedéutico, introductorio y más otras partes todavía, incluso si ya hablas de licenciaturas como especialización en un área teológica, hablando del estudio y la formación, ahí abarca todavía más tiempo. Agrégale todavía el año pastoral que se le da en este caso a los diáconos. Eso también es parte de la formación. Y ciertamente la formación del sacerdote es permanente. La formación es permanente, no quiere decir que ya ese tiempo y ya. Pero sí estamos hablando de más de 10 años. En nuestra comunidad es 1 año de noviciado, 1 año de postulantado, agrégale 3 años de filosofía. Después de los 3 años de filosofía viene otro año del desierto, agrégale. Después de ese año de desierto entran ya a la teología, son 2 años de teología, agrégale otro año de pastoral y después otros 2 años de teología. O sea que dentro de la teología son 5 años, dentro de la filosofía son 4 años, entonces son 5 y 4, ya son 9. Agrégale el año de noviciado, ya son 10. Agrégale el año de postulantado, ya son 11. Agrégale que para que nosotros en nuestra comunidad, estoy hablando de nuestra comunidad, para que lleguemos a sacerdocio necesitamos por lo menos 1 año, 2 años de experiencia como misionero laico. Si ya estamos hablando de 11 más 2, pues ya son 13. O sea, son en nuestra comunidad, para llegar así a la etapa del sacerdocio, tenemos que recorrer 13 años. 13 años. Esto es para llegar a la etapa del sacerdocio desde que comenzamos como misioneros laicos, después ya en el postulantado. Y eso, si hacemos 1 año, 8 meses, 1 año o 2 años de experiencia como laico, porque si hay algunos que hacen 3 años o más, o hay algunos que se les pide que tengan que renovar otro año, como por ejemplo en el noviciado, que tengo hermanos que han terminado su año de noviciado y les dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que renovar nuevamente esta etapa del noviciado. Entonces no es 1 año, son 2 años de noviciado.
Agrégale que por ahí alguno diga, ¿sabes qué? Pues como que no me siento así muy bien, dame chance de acomodar ideas, agrégame o dame espacio este año. No se le podría decir año sabático, sino dame oportunidad de irme a discernir a la misión. Agrégale. Entonces, para la formación de un sacerdote estamos hablando de más de 10 años. O sea, para llegar a la etapa del sacerdocio. Porque muchos de ustedes lo único que están haciendo es replicar los años de filosofía y de teología. Pero les falta todavía agregar las otras partes. En este caso de estudio y de preparación. Hablando en el sacerdocio secular y en el sacerdocio religioso. Entonces imagínense, aquí en México ya 220 sacerdotes muertos solamente por cuestiones del virus. Agrégale los otros que han muerto por otras circunstancias, accidentes u otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el padre Javier Almanza, jaraleño de nuestra comunidad, que falleció hace poquito, hace unas cuantas semanas. Murió a consecuencia de complicaciones de su diabetes, un accidente que tuvo, una herida que no pudo sanar bien, después un coágulo ahí de sangre que se atravesó y otras cosas más. Y agrégale que hace unos meses también murió otro de nuestros sacerdotes de nuestra comunidad por complicaciones del corazón, problemas cardíacos. Entonces ya estamos ahí hablando de que en México, ahora, mira, en este año 220 sacerdotes muertos por el virus. Agrégale los otros que han muerto por otras circunstancias. En nuestra comunidad solamente un sacerdote ha muerto por el virus. Durante este año, 2 a consecuencia de otras cosas. Ahora, pregúntate cuántos sacerdotes hay ahorita en las diócesis, o no, cuántos seminaristas están para ordenarse este año. ¿Cuántos sacerdotes hay para ordenarse este año? Ahí, chéquenle ahí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, así que no se vayan, ya regresamos. Al amanecer no dudes del amor de Dios. Aunque la carga sea pesada, vamos con todo en este nuevo día. Regresamos con Al que Madruga. Quería todo menos él, porque a todo decía que sí. La bruja Panchita o el mercado, en la herradura pata de pollo, el gato negro, el gato blanco y tantas cosas, yo era así. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. La palabra anatema significa cosa separada, viene del griego. Este es un término canónico con que se designa a la persona que se separó o ha sido separada de la comunión de los fieles. Originalmente se refería a la segregación de un objeto para fines sagrados. Actualmente la palabra refiere a todo aquello que no es grato para Dios. Por ejemplo, cuando una persona dice una herejía, se puede decir eso que está diciendo es anatema. También se refiere a la persona consagrada que hizo algo malo. Con relación a la palabra anatema, en el Antiguo Testamento, Dios pedía que las cosas que fueran incautadas o tomadas de los grupos o de los pueblos contrarios o enemigos al pueblo de Dios, eso se separara. Por ejemplo,
cuando llegaba el pueblo de Israel y conquistaba a un pueblo, decía Dios, a ver, todas las cosas materiales, todo lo material me lo apartan. Y después de que me lo apartan, me lo ofrecen. Y todo eso se tenía que, en este caso, quemar. Eso era ofrecido en anatema. Era algo sagrado que no podía ser tocado por el pueblo. Que no podía ser tocado, en este caso, ni siquiera por los dirigentes. Eso es el anatema en el Antiguo Testamento. En el caso, por ejemplo, del rey Saúl, cuando el rey Saúl llegó y conquistó a un pueblo de los que pues, estaban ahí contrarios a ellos, Saúl conquistó a este pueblo enemigo y se dio cuenta que el pueblo enemigo tenía muchas vacas, muchas reses, y que las reses eran buenas para la comida. Entonces, Saúl dijo, como que no está bien que mates esos animalitos, ¿por qué no me los guardas? No fueron separados para Dios, fueron separados para Saúl. Y entonces Saúl se llevó los animales, las reses más bonitas y las más feas, flacas, tiliricas y que viejas, esas sí las separó para Dios y esas fueron ofrecidas en holocausto, quemadas a Dios como ofrenda. Por eso es que es anatema, separado para lo sagrado, para Dios. Era, a ver, llegamos a un pueblo, todo lo material, todo lo que esté ahí, ya sean joyas o animales y todo eso tiene que separarse para Dios, ¿no? Y eso tenía que ofrecerse para Dios, pero Saúl dijo, no, sepáramelo, esas reses más bonitas, sepáramelas para mí. Y entonces ya fue cuando Dios le dijo a Samuel, ve a echarle una vueltecita a Saúl y dile que si por ahí hubo algo que no haya cumplido. Y Saúl dijo, no, todo lo he estado haciendo tan bien, tan bien. Y entonces Samuel le dijo, no, pues fíjate que no, porque tú te guardaste para ti esto, esto, esto y esto. Y algunos de tus comandantes, de tus jefes ahí, de los soldados, también se guardaron cierto tipo de cosas. Y por eso es que ya Dios le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Saúl ya no está siendo obediente a lo que ya se le había pedido, así que búscate por ahí a alguien más. Y ya le dio las características, vete allá a la casa de Jesé y todo, y ya te diré a quién vas a ungir. Y entonces, por eso es que Dios ungió al rey David, aún todavía cuando estaba en función Saúl, y Saúl pues viene a agarrarle enojo a David, aquel David que venció al gigante Goliat y que fue ungido como rey del pueblo de Israel. Ahora la palabra anatema es como para decir separado de Dios. No quiere decir que sea consagrado a Dios, sino que es aislado. Por ejemplo, alguien que está diciendo algo que sea contrario a las cosas de Dios, se da la expresión, eso es anatema. O sea, en otra expresión podría ser eso es maldito o eso es muy malo y se tiene ahí. ¿Ok? Bueno, ahí queda la ampliación por si algunas... Vámonos, no hemos dicho el santoral, ya hemos dicho varias cosas, pero ahí les queda. El 12 de mayo, hoy es día miércoles. La iglesia tiene presente a los santos Nereo y Aquileo, mártires. Murieron en el siglo III. La iglesia también tiene presente a San Pancracio, que según la tradición murió mártir allá en Roma, en plena adolescencia. A ver si hay más chance y platicamos un poquito sobre él. Murió en el siglo IV. La iglesia en Bulgaria tiene presente a San Cirilo. Murió en el siglo III. La iglesia tiene presente allá en Chipre a San Epifanio. Oye, por cierto, Cirilo que nos escucha allá en Delaware, o en donde tú, ni me acuerdo dónde, pero allá cerquita de Nueva York, por allá.
a Cirilo, que hace poquito nos echó una vuelta por acá con todo y tapabocas, ¿verdad? La iglesia en Chipre tiene presente a San Epifanio. Dice que murió en el año 403. La iglesia en Sicilia, allá en Italia, tiene presente a San Felipe. San Felipe murió en el siglo V. La iglesia allá en Renania, en Treveris, dice que tiene presente a San Modoaldo, obispo. Murió en el año 647. La iglesia en Austrasia tiene presente a Santa Rictrudis, abadesa, que después de la violenta muerte de su esposo, tomó el santo velo religioso por consejo de San Amando. Dice, gobernando con gran acierto a sus monjas en un monasterio. Entonces, una mujer que quedó viuda y se metió a un monasterio. ¿Ustedes han pensado en algo de eso? Bueno, la iglesia en Constantinopla tiene presente a San Germán, murió en el año 733. Y por último, allá en España, la iglesia tiene presente a Santo Domingo de la Calzada, presbítero, que murió en el año 1109. Pues ahí está el santoral. Son héroes de la fe que nos enseñan cómo cumplir con la voluntad de Dios. A nosotros nos hace falta indagar y conocer más sobre ellos y así, de esa manera, pues esforzarnos también para ser santos. ¿Tenemos que hacer pausa? Bueno, ya regresamos. ¡Vámonos! ¡Y que viva Cristo Rey! ¡Y que viva María! Y al que no le guste, pues que no le guste. Renuévate y reconoce el privilegio del nuevo día. En breve regresamos con el Padre Modesto Lule. Dios le ayuda, el que madruga, Dios siempre está con él. El que madruga, Dios le ayuda, el que madruga, Dios siempre está con él. Aleluya, nuestro Rey. La palabra o las palabras ánimas benditas se refieren a las almas de los fieles difuntos que se están purificando en el purgatorio. La palabra ánima significa alma. El adjetivo bendita o bendito refiere a aquello que tiene algo de bendición o que es visto con agrado por Dios. Cuando nos referimos a las ánimas benditas del purgatorio, referimos a aquellas almas de los fieles difuntos que por estar en el purgatorio ya tienen una ventaja sobre nosotros. El purgatorio sería como la sala de espera para llegar a Dios. Así que si ya están en el purgatorio, pues ya. Aunque sí, yo sé que algunos de los que nos escuchan no creen en la doctrina de la iglesia, pero pues bueno, ahí la dejamos. Oiga, en lo que sí debemos creer es sobre una cuestión que nos hace falta mucho a nosotros y es desarrollarnos espiritualmente. A veces la connotación desarrollo espiritual tiende a ser deformada porque cuando se habla de crecimiento espiritual pareciera ser que nos apegamos más a una idea que está conectada con lo que son los términos utilizados dentro de la nueva era, de la New Age, dentro de lo que son estos paradigmas meramente orientales. Nosotros creo que nos hemos quedado conectados o ensamblados más a una idea meramente accesoria, y digo accesoria porque ahí nos quedamos, de la práctica religiosa, porque para algunos ser cristiano o ser católico es solamente en el aspecto de la exterioridad del ser o de la persona. Por ejemplo, tú dices, esa persona es cristiana, es católica, ¿por qué?
porque se santiguó. Y se santigua la persona y dice, es católica. Otra persona podría ser es cristiana católica porque trae un rosario. Otra persona podría ser cristiana porque trae una Biblia ahí en su carro. Pero eso solamente es una forma externa de lo que a veces podría ser que tengamos adentro o no, y no es una seguridad. El crecimiento espiritual se debe dar en nosotros, porque para eso también nos ha mostrado el camino Jesús. Hablando, por ejemplo, de la penitencia, hablando del ayuno, hablando de la misma oración, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre desde adentro. Yo soy católico, ¿por qué? Porque traigo un rosario colgado en el automóvil. ¿Y dónde están nuestras características, por ejemplo, espirituales? ¿O será que por eso algunos nos hemos quedado solamente en los meros pragmatismos de... Ciertamente, hay que medirlo bien. Por ejemplo, de la misa. Hay alguien quien está más enfocado en cumplir con normas y con requisitos. Y están más enfocados en eso que enfocarnos en el crecimiento interior. Muchas veces me preguntan, ¿esto es pecado o no es pecado? O sea, la normativa y la dirección de los movimientos en tu vida corresponden más a señalarlos, ¿es pecado o no es pecado? ¿Por qué encuadrar todas las acciones o todas las cosas entre es pecado y no es pecado? Yo voy a misa, muy bien, ya fui a misa, ya cumplí. No fui a misa, híjole, pues no sé, hay muchos que no se confiesan. ¿Es pecado no ir a misa? Pudiendo ir, sí, es pecado. Ya fuiste, ya cumpliste, quedaste libre. Pero dime, ¿fuiste a misa? Saliendo de misa, le dijiste a tu esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a arreglar algunas cosas de mi trabajo. Le mandaste un mensaje a tu amante y te fuiste el domingo después de misa con tu amante. En tu interior dices, ya cumplí, fui a misa el domingo, ya, Dios no me tendrá de qué reprochar. Pero ese día caíste en la infidelidad o buscaste la infidelidad. Nos hemos quedado entonces más en meras formas exteriores, y con esto no estoy diciendo que hay que rechazar las formas religiosas exteriores, pero creo yo que en la medida de nuestra práctica de las formas religiosas debería también de darse un crecimiento espiritual, de manera que nosotros pudiéramos asimilar más la postura de Jesús con relación a los demás, ser más pacientes, ser más prudentes. Y claro, también hay que buscar el discernimiento, porque hay gente que para justificarse dice, pero a ver, ¿por qué Jesús no fue tan paciente con los vendedores del templo cuando los sacó? Porque uno tiende a buscar con qué cosas justificarse y a lo mejor hasta distorsionarlas. Ahí solamente da una situación, pero a veces nosotros nos imaginamos cosas peores o nos imaginamos que ahí golpeaba a la gente y cosas así, cuando en realidad no golpeó a la gente, no lo describe. Pero yo me lo imagino, porque yo así le hago. Pues tú te imaginas muchas cosas, ¿no? Pero veamos la cuestión del crecimiento espiritual. ¿Por qué a veces tan negativo es encontrar a una monjita o a un sacerdote que con el paso del tiempo en la vida consagrada, en la vida religiosa, se vuelve más frustrado y amargado? Entiendo yo, es una característica humana, porque muchos ancianitos, aunque no sean religiosos, viven frustrados y amargados. Más bien, entonces, hay una característica humana que no hemos sabido moldear y que no hemos sabido cultivar. Crecer desde adentro, hablo yo en el sentido religioso, es que tendríamos que aprovecharnos
Y tendríamos que realmente trabajar con lo que la Biblia nos ofrece, con lo que la iglesia nos ofrece, pero nos hemos enfocado tanto más en una practicidad que en un discernimiento interior como crecimiento. A ver, ¿por qué pasa eso? Oye, este padre, el viejito, ya no te le acerques porque es bien corajudo y bien geniudo. Uy, ese padrecito no le puedes decir nada. Mira, anda, le preguntas una cosa y ya está rechinando los dientes. ¿Por qué? Entonces quiere decir que no hemos trabajado bien en la espiritualidad. Y eso nos hace falta a nosotros. Ahora, yo lo estoy hablando solamente desde una perspectiva personal, como consagrado. Pero veamos, por ejemplo, también el caso de muchos de ustedes. Muchos de ustedes que forman parte de un grupo eclesial, que están dentro del coro, o que están dentro de cualquier otro grupo, de liturgia, de renovación, de matrimonios, de lo que tú quieras. Estás dentro de un grupo de eclesial. Con tus compañeros de iglesia eres bien paciente. Con tus compañeros, a veces. Y en tu casa eres intolerante. Vas a la iglesia a realizar algún servicio, pero llegas a la casa y encuentras las cosas desacomodadas y comienzas a gritar. No correspondería que si nosotros vamos a la iglesia es para servir y para llenarnos y regresar a nuestra casa y ser más pacientes, más comprensivos, más caritativos y más generosos. De allí es donde yo parto para decir, hay que crecer desde adentro. Y si en este caso las cuestiones religiosas las estamos viviendo o nos estamos por lo menos esforzando en vivirlas, pues que también se note. ¿Cuántos años tengo de consagrado? No, ya tengo 30 años. Sí, a mí me ha calado y tengo que aceptarlo. Algunos que me han dicho es que antes eras más paciente, es que antes eras pues, como que más afable en el programa y ya ahora eres muy renuente, renegón, quejoso y reprochas y todo. Pues sí, son formas o moldes que a veces sin darme cuenta he ido adhiriendo a mi forma de conducir, por ejemplo, los programas, pero que tengo la intención de irlos moldeando o acomodando más bien al modo de Cristo. Y de ahí entonces el discernimiento para poder decir, me hace falta crecer más desde adentro. Pero ¿sabes qué? El tiempo ya se nos terminó, criatura del Señor, así que... Se te hace larga, si en tus días hay oscuridad, necesitas un buen... Gracias por acompañar al Padre Modesto Lule y despertarnos juntos en Al que Madruga. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa para empezar el día con mucha alegría.